Americana de Derechos Humanos obliga al Estado a identificar, procesar y sancionar a los responsables de los hechos que derivaron en la ejecución extrajudicial de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, el emerretista alias Tito. Además, declara al Estado peruano responsable de la violación de su derecho a la vida. ¿Pero qué fue lo que se vivió en esos meses? Como la memoria es frágil, acá hemos preparado un Memorex con el comando que estuvo a cargo de la incursión en el segundo piso de la residencia. Están armados, tenían fierro largo. ¿Quiénes? ¿Ah? ¿Qué pasa? Son terrucos, parece. Son como... Justo en ese momento, el 17 de diciembre, fue que los emerretistas nos dieron la sorpresa que incursionaron en la residencia del embajador de Japón acreditado en el país y tomaron como rehenes cerca de 800 personas. Era fines de 1996. 800 personalidades fueron invitadas a la residencia del embajador de Japón para celebrar el cumpleaños de su emperador. 14 terroristas del MRTA a bordo de una ambulancia burlaron la seguridad perimetral e ingresaron violentamente. ¿Quién le habla? Es el comandante Emilio Huertas Loaiza, cuyo nombre legal podríamos decir es Néstor Néstor Cartolini. Los tomaron como rehenes, algunos pudieron escapar y a otros cientos los fueron liberando porque los 14 al mando de Néstor Serpa no podían manejar a tantos. Lo que demandaba el MRTA era la liberación de más de 400 de sus camaradas, el pago de $6 millones como impuesto de guerra y el cambio del modelo económico. Y por eso, los comandos empezaron a entrenar para actuar en caso de una operación de rescate de emergencia. Donde centramos el entrenamiento fue en el tiro instintivo selectivo. Ese tiro que nos permite darle pues en la cabecita al enemigo, ¿no? Para alcanzar una precisión de poder colocar las 3 balas en un diámetro, en un bull de un diámetro de 3 centímetros. El problema principal fue que una vez que se quedaron solo con 72 rehenes, los pasaron al segundo piso. Si los comandos incursionaban con el escaso conocimiento del lugar que tenían, el resultado pudo haber sido terrible. Así que desconstruyeron esta rústica réplica de la distribución del segundo piso de la embajada para que practiquen. Nosotros acá llegamos a entrar incluso con los ojos vendados, porque nos suponíamos de que dentro de la residencia no íbamos a ver nada. Acuérdense que le habían cortado la luz y ellos andaban con vela. Fue un entrenamiento que nos sirvió, porque eso fue lo que se vivió. Adentro fue un infierno, candela, humo, no veías ni tu mano. En esta réplica entrenaban tiros de precisión, pero por mucho que el comando Delta entrene el modo en el que iban a saltar el segundo piso, el problema era la coordinación con el comando Alfa que tenía que tomar control del primer piso. Así que se construyó esta réplica de la casa del embajador de Japón para operar en conjunto. En la conferencia de prensa que hicieron los emerretistas, ya habían mostrado el armamento que tenían. El combate cuerpo a cuerpo no iba a ser fácil. Ellos tenían hasta 3 armas cada uno. Bueno, los jefes al menos. Usaban una AKM, estas pistolas ametralladoras Uzi, los RPG-7B, que son armas antitanque de fabricación rusa. Incluso son unas automáticas mediante una caserina y un tambor. Y acá están las pistolas que le digo. Mientras entrenaban acá, los mineros reclutados ya estaban construyendo los túneles que llevarían a los comandos de las casas vecinas al interior de la residencia. Para perfeccionar la coordinación de las acciones, ellos también entrenaron en este túnel que lo habían construido dentro de la Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército. Y a la voz de ya o al 4, a la cuenta de 0, la gente debería de salir en forma simultánea por diferentes lugares para poder hacerse cargo de sus objetivos dentro de la residencia. La información que tuvieron del interior de la residencia fue de primera gracias a los micrófonos que introdujeron con ayuda de la Comisión de Diálogo. El día indicado para realizar el rescate de los rehenes fue el 22 de abril de 1997. El comando tiene como mística dar antes de recibir, dar la vida a cambio de la liberación de los rehenes. Ahora vamos a coronar todos los esfuerzos que hemos venido desarrollando hace varios meses atrás, con la única finalidad de volver la tranquilidad a nuestro país. El régimen fujimorista capturó los momentos en los que los comandos se preparaban para entrar al túnel para hacer un documental. Ya dentro del túnel, esperaron el momento indicado y activaron la primera explosión
para eliminar a los emerrentistas que jugaban fulbito y dejarlos fuera de combate antes de entrar. Pero definitivamente no fue así porque parece que los puso más pilas, porque lo primero que hicieron ellos es subir y nos sacaron y nos dieron batalla arriba. La batalla en el primer piso fue estruendosa. Los emerrentistas subieron por las escaleras y se enfrentaron al grupo que entró. En las escaleras cayó Serpa Cartolini y otros dos, pero el resto de terroristas alcanzó el cuarto principal que estaba en el segundo piso. Los otros grupos de comandos entraron por diferentes frentes. Valer tenía que entrar por aquí, pero yo tenía otro grupo que entraba por ese lado. Y Valer necesariamente se tenían que encontrar más o menos por aquí, donde termina el cuarto, ¿no? Al coronel Robles le tocó entrar con escalera al segundo piso por el ala izquierda de la residencia. Prácticamente no tenían comunicación con los demás por el ruido. Por eso, segundos antes había aprovechado para subir a un techo vecino y ver el panorama. Al momento de entrar y trepar la escalera, vio que su grupo estaba diezmado. Cuando yo entro acá, en primer lugar, yo encuentro a un comando que estaba acá y que me decía ahí, ¿pero para dónde va a pasar? Y acá ya habían salido gente evacuada y allá habían 11 que estaban evacuados junto a esta gente, con el brazo, 11 comandos con el brazo perforado, pero a mí me preocupaban los rehenes. La balacera era intensa. En este pasadizo de la muerte casi no se veía nada porque todo estaba en llamas y había un ruido infernal. He tenido que agacharme acá así con esto porque la bala venía acá, clac, clac, acá se escuchaba clac, clac, y si no al fondo, así, clac, 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 clac. No me escuchaba completamente. En este pasadizo murió el mayor Raúl Jiménez y en uno de los cuartos contiguos recibió el balazo que lo condujo a la muerte del vocal Carlos Justi. Desde el extremo en el que estaban, era imposible avanzar porque los emerrentistas controlaban el cuarto que estaba al medio. Ellos desde aquí solamente presentaban el arma y disparaban. Y disparaban. Y así, exactamente. Digamos, en todo su grupo. Exactamente. Por eso que tenían control de esto. Y así mismo agarraban las granadas y las lanzaban. Lo que pudo hacer el coronel Robles fue arrastrar a uno de sus compañeros heridos, salir al balcón y dar la voz para que hagan estallar la carga explosiva que habían preparado para abrir un hueco en el techo en caso de que los emerrentistas controlen el cuarto G en el que tenían todas sus armas. Ellos sacaban el arma y nos disparaban. Y nosotros de ahí podíamos también meter un arma y a comenzar a disparar. Porque sabíamos que este cuarto era exclusivamente de ellos. Desde ahí controlaron la situación y aniquilaron a la mayor cantidad de terroristas. Pero todo se entristeció cuando vieron lo que había sucedido al otro extremo de ese pasadizo. Este era el sitio donde tenía que permanecer Tudela. El centinela de los terroristas estaba aquí en este pasadizo. Entonces cuando hay las explosiones, él viene de frente a matarlo a Tudela. Y Tudela, como esta puerta le iban a abrir, ya estaba corriendo. Entonces ahí es donde comienza a disparar y se encuentra con Valer, que ya venía, cuya misión era rescatarlo. Al coronel Juan Valer le cayó una bala que acabó con su vida. Pese a eso, 71 de los 72 rehenes salieron libres. El operativo había sido un éxito. Pero las sombras del operativo surgieron con la muerte del emerrentista Tito, al que encontraron en el jardín de la residencia. Nunca hemos hecho nosotros una reconstrucción, pero lo que sabemos por medio de fuente abierta era de que Tito se había colado, se había infiltrado dentro de los rehenes. Y dice de que él es acusado por los mismos rehenes, que le dicen que él es terrorista. Y ahí es donde intervienen los policías, le quitan los pasadores de sus zapatillas, de sus zapatos, y le amarran las manos. Los peritajes sobre su muerte aún son contradictorios, pero hay testimonios de 2 suboficiales de la policía y del primer secretario de la Embajada de Japón que dicen que lo vieron con vida. Estuvimos en el jardín de casa vecina, se notaba que Tito estaba vivo porque movía a veces y una vez se levantó cabeza, me parecía que quería hablar algo, pero me golpeó la policía que estaba en custodio. Después, como dije antes, apareció de la residencia un comando militar y lo llevó otra vez a Tito a la residencia. La corte ha ordenado que se termine de esclarecer qué pasó con él, pero esto no debería manchar el brillante operativo que realizaron los valientes comandos.
Lo que la Corte también ha declarado es que no se le va a pagar ninguna compensación económica a los familiares del emerretista Tito. Y también ha declarado que la operación de los comandos fue legítima, pues no violó la legislación sobre el uso de la fuerza. Lo que se entiende es que los comandos no van a ser procesados, sino los altos mandos, porque ya es suficiente con el manoseo que han tenido durante todos estos años. Bueno, esto es lo que pasó hace 18 años. La verdad que parece mucho menos tiempo. Todos los periodistas del Perú y del mundo vivimos con una tensión impresionante estos días antes del rescate, ¿no? Y que fue además aplaudido por el mundo entero. Ahora, el Perú ha tratado como héroes, como villanos, a lo de Chavín de Huántar. Es una operación que en el History Channel te la ponen a cada rato del nivel de la operación del rescate en Entebbe, uno de los mejores rescates que se hizo en el mundo, y se hizo a pesar de que un periódico de izquierda local publicó que se estaban haciendo los túneles a la embajada una semana antes de entrar. Así somos los peruanos, entre los peruanos nos vemos de las cosas. Bueno, pero hay mucho más porque la Corte Interamericana ha determinado en relación a este tema que efectivamente los héroes de Chavín de Huántar no tuvieron absolutamente ninguna responsabilidad. Y lo que queda entre paréntesis para la investigación es la muerte de Tito. De uno solo, porque de uno antes solo. se hablaba de 3. El terrorista Tito. Vamos a presentar a nuestros invitados, que son Luis Huerta, que es procurador supranacional, y general José Williams, que estuvo a cargo precisamente de esta gran operación. Vamos a conversar con ellos de detalles y lo que ha determinado la Corte. Hemos ganado, hemos perdido, porque nadie sabe, estamos todos en una mirada todavía no muy clara, y de eso se trata. Volvemos, amigos, aquí en Sin Medias Tintas, no se vayan. Bueno, fuimos a la pausa con una pregunta, le dimos ya la bienvenida a nuestros invitados y voy de frente a la misma pregunta, es decir, ¿hay aquí una percepción de que hemos ganado en el tema de la Corte o hemos perdido en realidad? Porque en el Twitter y en los medios de comunicación hay un destrozo de ambos argumentos. Hasta de empate se va. Desde el tema legal, ¿hemos perdido o hemos ganado? Bueno, en ningún caso ante la Corte Interamericana se gana o se pierde al 100%. Okay. Por eso hay que evaluar lo que plantearon las partes y lo que finalmente resuelve la Pero Corte. hay algo que inclina. En la inclinación de la balanza, digamos que las respuestas que el Estado ha obtenido son altamente favorables. Por ejemplo, Para el Perú. para el Perú, para el Ya. Estado peruano. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a pedir hasta 4 tipos de reparaciones. Ya. La Corte le negó 3 y parcialmente acogió una, pero una en un Ahora, sentido los muy denunciantes reducido. lo que querían probar era que esta acción había tenido un sesgo criminal. Así es. Aprode. Aprode. Por eso el Estado centró su estrategia en demostrar ante la Corte que la operación militar Chavín de Huántar era un ejemplo de cómo el Estado podía rescatar rehenes usando legítimamente la fuerza Pero y de manera ahí proporcional. te quería preguntar, ¿por qué la Corte toma como válido absolutamente el testimonio de Ogura, el diplomático japonés, que todos sabemos que es un hombre de extrema izquierda? Usted mismo me lo puede corroborar, un hombre de extrema izquierda que no tenía mucha credibilidad precisamente por sus sesgos políticos. ¿Por qué toma la Corte el informe de Baraybar, que es antropólogo forense, no es experto en este tipo de cosas, sobre el disparo, y no toma en cuenta los peritos que contrató el Estado peruano, uno español y otro creo que era belga, sobre cómo habían sido los disparos al cuerpo de Tito? ¿Qué pasa y por qué la Corte está ¿y por qué le da las costas? ¿Por qué le paga costas a Prode? A ver, A la ONG esta de izquierda que inició todo el proceso. Sobre esto último, el pago de gastos y costas se da en todos los procesos que se siguen ante la Corte Interamericana, porque obviamente si se ha identificado que ha habido afectación de algunos derechos, aunque no sean todos los reclamados, Lo vamos a tener que pagar porque Mal ha dicho que no los va a pagar. Bueno, hay una sentencia de la Corte que ordena eso. O sea, si el presidente que no lo va a pagar, tiene que pagarlo. Bueno, el Estado tiene que hacer los Y esfuerzos. son $30.000, En total. ¿no? Son Sí. 20.000 más 10.000, sí. Sí, 30.000. pero acabando lo de Ogura. Sí, y bueno, ¿qué pasó? y sí, efectivamente compartimos la impresión de que la Corte en su razonamiento sobre el caso de Tito, los elementos probatorios que dio el Estado no necesariamente los ha ponderado como nosotros Sí. hubiésemos esperado, ¿no? ¿Los comandos pueden, digamos, volver a ser procesados o eso está completamente cerrado? Eso corresponde al Ministerio Público, pero revisando la sentencia de la Corte y revisando la sentencia de la Corte Suprema, en realidad no habría mayores elementos como para decir que los comandos pueden haber estado involucrados en este periodo que la Corte... Pero pide no que se cierra explique. completamente, o sea, si se determina acá que sí es posible, podría Lo que abrirse. pasa es que la Corte lo que dice es, hay un vacío entre que lo detienen y aparece muerto. Y hasta donde sabemos ya todo ese escenario es posterior al operativo. A ver, al general, Sí, sí, yo sí, creo sí. que vamos de frente al general. ¿Cómo han sentido ustedes esta determinación de la Corte? Eh, Que además usted ha tenido a cargo este operativo y estos 18 años ha estado
al costado de todos ellos. Rehén eterno, ¿no? Yo creo que tiene aspectos positivos, ¿no? Uno de los cuales yo considero que es muy bueno es que la Corte haya reconocido, que la operación militar es válida. Y no ¿Había otra opción? Porque... No había otra opción y no puede ser para menos, ¿no? Esto libera a los comandos y muestra que ha sido una operación militar para rescatar a rehenes. A rehenes que fueron cautivos de terroristas armados con todas las armas que acabamos de ver en el video, ¿no? Y con una permanente amenaza hacia sus vidas. El Estado trató de conseguir una salida pacífica, la cual no salió bien. Y ante la crisis que se iba a precipitar, porque hubieron varios elementos de juicio del tiempo, no me lo permite citarlos ahora, era evidente que la crisis se precipitaba. En ese sentido es que el Estado decidió utilizar a su fuerza letal. Es verdad que casi se aborta la operación porque el diario La República publicó este informe que se habían hecho túneles para el rescate una semana o 10 días antes del rescate. Nos preocupó mucho porque eso hubiera cambiado casi totalmente el escenario del plan. Ellos se enteraron adentro, sabían, según el informe de La República lo leyeron los terroristas. Sí. Bueno, la suerte fue que un terrorista no pidió pues una barreta, ¿no? Y comience a golpear y encontraba algo abajo y hubiera sido terrible. ¿Y le pareció correcto que un periódico informe eso? No, yo creo que este es un tema yo creo que es un tema de cultura del Estado, en el sentido que cuando hay una crisis de esta naturaleza, pues debe organizarse todo de tal forma que se pueda manejar bien. Ya para concluir esa parte, ¿usted siente que se ha acabado el problema ya? Después de 18 años, yo creo con esta sentencia de la Corte. Yo creo que validado el juicio militar, ¿no? y libres los comandos de todo esto, pienso que la mayoría o la gran mayoría están fuera del problema, porque así quedó claro. Ahora queda ese extremo que acaba de decir el procurador, que hay una investigación pendiente de la que nosotros ya dijimos todo lo que podemos saber, todo lo que sabemos sobre eso, ¿no? Entonces va a depender del Ministerio Público el que decida que nosotros vayamos, pues nuevamente como testigos, tienen nuestros testimonios, pero lo que hemos nosotros reportado es lo que conocemos. O sea, siente alivio ya. Sí, se siente un alivio. Ok. Sí. Y para finalizar, doctor Huerta, ¿cuál es el siguiente paso de parte del Estado defendiendo esta operación? Bueno, el Estado brindará todos los medios probatorios que se han actuado y que no se llegaron a actuar incluso en el proceso que se llevó en el 2012, 2013, para que sean debidamente valorados por el Ministerio Público. Pero no puede ser que el Poder Judicial peruano se muere 18 años. ¿Qué sucedió ahí? Por eso hay que rescatar el editorial, por ejemplo, ayer del Comercio, que ha puesto justamente el punto en la llaga, es decir, las órganos de justicia tienen que resolver todos estos casos de violación de derechos humanos con celeridad. ¿Y la presunción del asesinato es del oficial Zamudio, que fue se habla que Zamudio es el que lo ejecuta y no... O sea, se habla de que los comandos no tienen nada que ver. Que los comandos no tenían que ver. La Corte lo ha dicho claramente. Este periodo entre que es detenido y aparece muerto, el Estado no lo ha podido explicar. Ya, hay un vacío. Hay un vacío. Eso es lo que tiene que ocurrir. O sea, y mientras no se pruebe, digamos... Pero el Estado puso 2 peritos. Para acreditar una situación de que habría muerto en una situación que no correspondía a una ejecución extrajudicial. ¿Y qué pasó? ¿No nos hicieron caso? No, pero el Ministerio Público puede tomar la evaluación de todos los elementos a partir de ahora. Es una investigación nueva la que se ha iniciado con la Corte Suprema a partir del año 2013. Y es que es importante tener en cuenta que en ese escenario donde existe pues explosiones, humo y todo lo demás, querer determinar algo es sumamente complicado. Es complejo. Es complejo. Bueno, pero en todo caso se ha dado un paso adelante. Sí, como conclusión de esta conversación. Es el caso más importante del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los resultados han sido Lo que es terrible es que se haya mezquinado por tantos años el trabajo que hizo el grupo de los comandos del Chavín de Huanta. Y francamente deberíamos en el Perú desagraviarlos de alguna forma. Quiero solamente para terminar decirles de que lo que acaba de decir es muy importante, ¿no? Porque lo que debe quedar incólume es la operación. Exacto. Porque la operación no es de los comandos ni es del ejército, una operación de la exitosa. La operación es de la nación. Ciertamente. Muy bien. Ambos, muchas gracias por estar con nosotros. Bien. Vamos a tener que hacer un